Mi papá dijo, es muy riesgoso, cuando pedí 50,000 pesos para mi negocio de ropa artesanal. Luego hipotecó la casa por 5 millones para los sueños fallidos de Valeria. ¿Ahora me piden vender mi local para salvarlos? Los eché de mi puerta. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Sofía, tengo 40 años y vivo en Guadalajara. Soy dueña de un negocio de ropa artesanal que, aunque no me hace millonaria, me da para vivir bien. Tengo 2 locales, en uno vivo arriba, en el otro rento la planta baja. Todo lo que tengo lo construí con mis manos, sin ayuda de nadie. Pero hay algo que me duele más que cualquier sacrificio, mi familia siempre ha puesto a mi hermana menor, Valeria, por encima de mí. Para mis papás, ella es la estrella, la que merece todo, mientras yo soy la que, ya está bien. Valeria siempre ha tenido sueños grandes, pero nada prácticos. Un día quiere abrir una boutique de lujo, otro un canal de YouTube para ser influencer, luego una academia de moda. Mis papás le han dado miles y miles de pesos para sus proyectos, sin importar que nunca termine nada. Yo, en cambio, pedí una sola vez 50,000 pesos para estudiar diseño de moda, y mi papá me dijo, es muy riesgoso, Sofía. Me dolió, pero no me rendí. Trabajé duro, ahorré y abrí mi primer local con mis propios ahorros. Hace un año, descubrí algo que me dejó helada. Mis papás hipotecaron su casa, la que tanto les costó pagar, por 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para financiar otro de los sueños de Valeria, que, como siempre, acabó en nada. No solo eso, también gastaron la herencia que dejó mi abuelita, 2 millones de pesos, en los caprichos de mi hermana. Cuando les pregunté por qué arriesgaron todo, mi mamá solo dijo, Sofía, tú ya estás bien, pero Valeria necesita a su familia. ¿Y yo qué, mamá, no soy tu hija también?, le contesté, con el corazón hecho pedazos. Ahora, cuando lo han perdido todo, me buscan para salvarlos. Pero yo me pregunto, si tu familia te dio la espalda una y otra vez, ¿los ayudarías cuando lo necesitan? Quédate conmigo y dime qué harías tú. Después de ese día en que mi mamá me dijo que Valeria necesitaba más que yo, no pude evitar mirar atrás, a nuestra infancia en Tlaquepaque. Quería entender cómo llegamos a esto, cómo mi familia me fue dejando de lado. Crecimos en una casa humilde, de adobe, con un patio donde mi papá guardaba sus herramientas de carpintero. Mi mamá, siempre ocupada con la casa, nos criaba con cariño, pero también con disciplina. Mi papá era el que mandaba, serio, de pocas palabras. Pensé que nos querían por igual, pero ahora veo que las señales siempre estuvieron ahí. Cuando éramos niñas, todo parecía justo. Si a mí me compraban un vestido para la kermés, a Valeria le daban uno también. En los cumpleaños, partíamos el mismo pastel, y en Navidad, nuestros regalos valían lo mismo. Pero cuando entramos a la primaria, algo cambió. Valeria era un sol, sacaba 10, hacía reír a los maestros, y todos la querían. Yo no era mala estudiante, pero era más callada, más de observar. Mis papás se desvivían por ella. Si Valeria pedía clases de danza folclórica, mi papá sacaba dinero de no sé dónde para pagarle una maestra privada. Cuando quiso aprender inglés, la inscribieron en un curso caro en el centro. Hasta la mandaron a un viaje escolar a Cancún a los 10 años. Yo, en cambio, soñaba con aprender a coser, porque me encantaba ver a mi abuelita bordar. Una vez, con todo el valor, le pedí a mi papá clases de costura. Eso no es para niñas serias, Sofía. Aprende en casa, me dijo, cortante. Me tragué las lágrimas y no volví a pedir. En las reuniones familiares, mi papá presumía a Valeria como si fuera una joya. Esta niña va a ser alguien importante, ya verán, decía, con los ojos brillando. Yo estaba ahí, sentada, esperando que alguien notara que también sacaba buenas notas. Pero nada. Una vez, me armé de valor y le dije, papá, también quiero aprender algo, ¿y las clases de costura? No hay dinero para eso, Sofía, respondió, sin mirarme. Sentí un nudo en el pecho, pero no lloré. En mi mente infantil, pensé que si trabajaba duro, algún día me verían como veían a Valeria. Me equivocaba. Esos momentos me marcaron. Mientras Valeria brillaba, yo aprendía a valerme sola.
Agarraba retazos de tela que mi abuelita dejaba y practicaba en una máquina vieja que había en la casa. Pasaba horas cosiendo a escondidas, copiando diseños de revistas. No tenía maestra, pero tenía ganas. Creo que ahí empezó mi fuerza, pero también mi dolor. Porque, aunque no lo admitiera, quería que mis papás me miraran con el mismo orgullo que a mi hermana. Quería ser suficiente para ellos. Mirar atrás a mi infancia en Tlaquepaque me hace sentir un nudo en el estómago, como si esas pequeñas heridas de niña nunca sanaran del todo. Mientras Valeria recibía todo el apoyo de mis papás, yo aprendí a coser sola, con retazos y una máquina vieja, soñando con crear algo propio. Ese deseo se hizo más fuerte cuando crecí, pero también el dolor de saber que, para mi familia, mis sueños no valían lo mismo. En mi juventud, entendí que, si quería salir adelante, tendría que hacerlo sin ellos. A los 18 años, descubrí mi verdadera pasión, el diseño de ropa artesanal. Pasaba horas dibujando vestidos con bordados inspirados en los textiles de mi abuelita, imaginando mi propia marca. Encontré una escuela privada en Guadalajara que ofrecía una carrera en moda, pero costaba 50,000 pesos. No era poco, pero sabía que valdría la pena. Con el corazón en la mano, fui con mis papás. Les expliqué mi plan, les prometí devolver cada peso con intereses. Papá, solo es un préstamo, lo devolveré trabajando, dije, mostrando los folletos de la escuela. Mi papá ni siquiera los miró. Eso de la moda es riesgoso, Sofía. Mejor estudia algo seguro, como contabilidad, respondió, cortante. Mi mamá solo asintió, diciendo, tú eres fuerte, hija, tú puedes sola. Me quedé callada, con un ardor en el pecho. No era solo el dinero, era que no creían en mí. Mientras tanto, Valeria, que entonces tenía 16, convenció a mis papás de darle 80,000 pesos para un curso de Influence en Ciudad de México. Valeria tiene visión, ella sí sabe aprovechar, dijo mi mamá, como si yo no tuviera nada que ofrecer. El curso duró 3 meses antes de que Valeria lo abandonara, diciendo que no era lo suyo. Mis papás no le reclamaron, solo suspiraron y dijeron, bueno, la próxima será. Yo, en cambio, me inscribí en una carrera técnica pública en administración, porque era lo que podía pagar. De día estudiaba, de noche trabajaba medio tiempo en un mercado, vendiendo ropa en un puesto. Cada peso que ganaba lo guardaba, decidida a abrir mi propio negocio algún día. En mis ratos libres, seguía cosiendo. Iba al tianguis de San Juan de Dios a comprar telas baratas y practicaba en casa, haciendo blusas y faldas que luego vendía a mis vecinas. Cada prenda que terminaba era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de que estaba sola. Una noche, mientras cosía bajo la luz de una lámpara, me juré a mí misma, voy a triunfar, aunque nadie me ayude. Ese juramento me dio fuerza, pero no borró el dolor de saber que, para mis papás, Valeria era la hija con futuro, y yo solo la que se las arreglaba. Ese rechazo me marcó, pero también me enseñó que mi valor no dependía de ellos. A los 18 años, cuando mis papás me negaron los 50,000 pesos para estudiar moda, aprendí que mis sueños dependerían solo de mí. Aquella noche, cosiendo bajo la lámpara, me juré triunfar sin su ayuda, y ese juramento me llevó lejos. Pero lo que nunca imaginé fue que, además de no apoyarme, mi propia hermana, Valeria, se convertiría en un obstáculo. Mientras yo construía mi camino con esfuerzo, ella no solo recibía todo de mis papás, sino que también empezó a quitarme lo que con tanto trabajo había ganado. A los 25 años, después de años ahorrando cada peso del mercado y las ventas en el tianguis, abrí mi primer local de ropa artesanal en Tlaquepaque. Era pequeño, con paredes de adobe pintadas de blanco y un mostrador que mi papá, a regañadientes, me ayudó a construir. Mis diseños, inspirados en los bordados de mi abuelita, empezaron a gustar. Tenía clientas fieles, señoras del barrio que presumían mis blusas en las misas dominicales. Un día, una clienta importante, doña Carmen, dueña de una boutique en Zapopan, vino a mi local. Quería un pedido grande de 50 vestidos para su tienda, un contrato que podía duplicar mis ingresos y ponerme en el mapa. Tus diseños son únicos, Sofía, quiero trabajar contigo, me dijo, y yo no cabía de la emoción. Era mi gran oportunidad. Pero entonces llegó Valeria. Ella acababa de cerrar su boutique de lujo, que mis papás habían financiado con 100,000 pesos y que no duró ni un año porque no sabía ni manejar inventarios. Yo, tonta, le conté de doña Carmen, pensando que compartir mi alegría no haría daño.
Grave error. Días después, doña Carmen me llamó para cancelar el pedido. Lo siento, Sofía, pero tu hermana me ofreció lo mismo más barato, dijo. Resulta que Valeria la contactó, copió mis diseños y prometió vestidos exclusivos a mitad de precio. No solo me robó el contrato, sino que ni siquiera cumplió, entregó tarde, con telas de mala calidad, y doña Carmen dejó de confiar en mí por asociación. Mi reputación, que tanto me costó construir, quedó manchada. Furiosa, fui a casa de mis papás a reclamarle a Valeria. ¿Por qué me hiciste eso? Era mi clienta, le grité, con las manos temblando. Ella solo se rió, recargada en el sillón como si nada. Ay, Sofía, no seas dramática, así es el negocio, solo aproveché una oportunidad, dijo, encogiéndose de hombros. Quise que mis papás dijeran algo, que la pusieran en su lugar. Pero mi mamá, con esa voz suave que usa para excusarla, solo dijo, no hagas pleito, Sofía, son cosas de hermanas. Mi papá ni siquiera levantó la vista del periódico. Me fui de ahí con el corazón apretado, sintiéndome más sola que nunca. Ese día entendí que no solo tenía que pelear contra el mundo, sino también contra mi propia hermana. Pero no me rendí. Volví a mi local, arreglé el desastre con doña Carmen como pude y seguí cosiendo, más decidida que nunca. Si Valeria quería jugar sucio, yo iba a demostrar que mis diseños y mi trabajo valían más que sus trampas. El golpe que me dio Valeria al robarme a doña Carmen y su contrato de vestidos me dejó marcada, pero también más fuerte. Después de ese pleito, me prometí no volver a confiar en ella ni compartirle mis planes. Limpié el desastre con mi clienta, trabajé el doble para recuperar mi reputación en Tlaquepaque y seguí adelante. Para los 30 años, mi negocio de ropa artesanal había crecido tanto que abrí un segundo local en Guadalajara, uno que renté para tener ingresos extra. Mis diseños ya se vendían en ferias artesanales, y hasta me invitaron a una expo en Puerto Vallarta. Pero justo cuando sentía que por fin estaba triunfando, Valeria volvió a cruzarse en mi camino, y esta vez su traición fue mucho peor. Valeria, que nunca supo qué hacer con su vida, acababa de abandonar otro de sus proyectos brillantes, un canal de YouTube donde quería ser influencer de moda. Mis papás le habían dado 60,000 pesos para equipo y promoción, pero, como siempre, no duró ni 6 meses. Mientras yo cosía hasta medianoche y atendía clientas, ella pasaba los días en casa de mis papás, quejándose de que nadie la entendía. Un día, sin que yo supiera, Valeria empezó a hablar pestes de mi negocio en redes sociales. Publicó en un grupo de comerciantes de Guadalajara que mis diseños eran copias baratas de otros artesanos y que explotaba a mis trabajadoras, pagándoles una miseria. Todo era mentira. Yo misma cosía la mayoría de las prendas, y a las 2 mujeres que me ayudaban les pagaba bien, con todo y prestaciones. Pero sus palabras se regaron como fuego. El escándalo fue brutal. Clientas que me seguían en Facebook comenzaron a preguntar si era cierto. Perdí 3 pedidos grandes en una semana, y una tienda en Zapopan canceló un contrato que ya estaba firmado. Para colmo, alguien denunció mi negocio, anónimamente, y llegó una inspección laboral sorpresa. Aunque demostré que todo estaba en regla, me multaron con 20,000 pesos por tonterías administrativas. Sabía que detrás de todo estaba Valeria, pero no tenía pruebas. Fui con mis papás, temblando de coraje. Valeria arruinó mi negocio con mentiras, les dije, enseñándoles las capturas de pantalla. Mi papá frunció el ceño y respondió, cálmate, Sofía, no hagas un drama de esto. Seguro no fue con mala intención. Mi mamá, como siempre, la defendió, está molida porque no le va bien, hija, no lo tomes personal. Sentí que el suelo se me iba. No solo me habían negado ayuda toda la vida, ahora dejaban que Valeria me atacara sin consecuencias. Llamé a Valeria esa misma noche. Hermanita, solo dije la verdad, tus cosas no son tan buenas, me contestó, con esa voz burlona que tanto odio. Colgué sin decir más. Estaba harta. Me encerré en mi local, arreglé el desastre con mis clientas una por una y contraté a una muchacha para que manejara mis redes y limpiara mi nombre. Pero dentro de mí, algo se rompió. Me sentía sola, vulnerable, como si mi propia familia fuera mi enemiga. Por primera vez, me pregunté si valía la pena seguir cerca de ellos. Sin embargo, apreté los dientes y seguí adelante, porque si algo había aprendido era que nadie iba a salvarme más que yo misma. Después de que Valeria manchó mi nombre en redes y mis papás la defendieron como si nada, decidí alejarme de ellos.
No quería más pleitos ni decepciones. Me enfoqué en mi negocio, cosiendo, atendiendo clientas y cuidando mis 2 locales en Guadalajara. Pero el dolor de sentirme invisible para mi familia no se iba, como una espina que se clava más hondo con el tiempo. Había aprendido a vivir con eso, o eso creía, hasta que un día todo cambió. Lo que descubrí en casa de mis papás me dejó temblando, no solo de coraje, sino de miedo por lo que habían hecho. Era un sábado por la mañana cuando decidí pasar a verlos sin avisar, algo que casi nunca hacía. Quería dejarles unas conservas que había hecho, un pretexto para ver cómo estaban. Al llegar a su casa en Tlaquepaque, vi un Mercedes plateado en la entrada, brillando bajo el sol. Me quedé parada, confundida. Mis papás nunca han sido de gastar en lujos, su coche es una camioneta vieja que mi papá cuida como tesoro. Entré, y mi mamá salió a recibirme con una sonrisa enorme. Mira, Sofía, el carro nuevo de Valeria. Es para sus negocios, ¿no está hermoso?, dijo, como si fuera lo más normal. ¿Un Mercedes? ¿Con qué dinero?, pregunté, con el corazón latiéndome fuerte. Valeria no tenía trabajo, y sus proyectos siempre terminaban en desastre, como la boutique o el canal de YouTube que mis papás financiaron. No me contestaron. Mi mamá se puso a acomodar platos, y mi papá siguió viendo la tele. Entonces vi unos papeles en la mesa del comedor. Los tomé, y se me heló la sangre. Era un contrato de hipoteca, 5 millones de pesos, el 80% del valor de la casa, para financiar una academia de moda de Valeria. Ojeé más y encontré otro golpe, la herencia de mi abuelita, 2 millones de pesos que mis papás guardaban para su vejez, ya no existía. La habían gastado en los caprichos de mi hermana. Hipotecaron la casa por Valeria, me negaron 50,000 pesos para mi carrera, dije, con la voz quebrándose. Mi papá por fin me miró, molesto. No seas envidiosa, Sofía, ella lo necesita más. Tú ya tienes tus locales, gruñó. Mi mamá añadió, suave, es para que Valeria salga adelante, hija. No pude más. ¿Y la herencia de mi abuelita, también se la dieron?, pregunté. Silencio. Mi mamá bajó la mirada. Ya no está, murmuró. Salí al patio, tratando de respirar. Recordé aquella vez, a los 18, cuando les pedí ayuda para estudiar moda. Es riesgoso, me dijeron, mientras a Valeria le daban miles sin chistar. Ahora habían puesto su casa y su futuro en las manos de alguien que nunca terminaba nada. Regresé y dije, ¿no ven que si Valeria falla, lo pierden todo? Mi papá se levantó, furioso. Si no vas a apoyar a tu hermana, mejor vete, gritó. Asentí, con lágrimas en los ojos, y me fui. Esa noche llamé a Valeria. Por favor, para. Si fallas, ellos se quedan en la calle, le supliqué. Se rió. Ay, qué exagerada, todo va a salir bien. Tú nomás quieres que fracase, ¿verdad?, dijo, y colgó. Ahí supe que no había vuelta atrás. Mi familia había elegido, y no era a mí. Salir de casa de mis papás aquel día, con el eco de las palabras de mi papá, si no vas a apoyar a tu hermana, vete, resonando en mi cabeza, fue como cerrar una puerta que nunca quise abrir. La imagen del Mercedes de Valeria, pagado con la hipoteca de 5 millones de pesos y la herencia de mi abuelita, me perseguía. Intenté advertirle a Valeria que estaba poniendo en riesgo todo, pero su risa burlona al teléfono me dejó claro que no le importaba. Me encerré en mi mundo, cuidando mis locales de ropa artesanal en Guadalajara, tratando de ignorar el dolor. Pero, como si el destino quisiera ponerme a prueba, lo peor estaba por venir. Meses después, supe por una amiga del mercado que la Academia de Moda de Valeria había colapsado. No duró ni 6 meses. Los 5 millones de la hipoteca se esfumaron, y el Mercedes fue vendido para cubrir deudas menores, pero no alcanzó. El banco embargó la casa de mis papás, dejándolos sin nada. Vivían con una tía, pero pronto tuvieron que mudarse a un albergue. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran mensajes de mi mamá, Sofía, por favor, contesta. Estamos en problemas. No respondí. Sabía lo que querían, que los rescatara, después de todo lo que me habían negado. Pero no estaba lista para enfrentar eso. Una mañana, tocaron a la puerta de mi local en Tlaquepaque. Ahí estaban mis papás y Valeria, con la cara demacrada. Mi papá, que siempre fue tan orgulloso,
parecía más viejo, mi mamá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Valeria no tenía su aire de reina, estaba callada, mirando al suelo. Sofía, por favor, ayúdanos, dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Vendiste uno de tus locales, ¿verdad? Con eso podemos pagar la deuda y empezar de nuevo. Me quedé helada. ¿Quieren que venda mi negocio? Ustedes me negaron 50,000 pesos cuando los necesitaba, respondí, con el coraje subiéndome al pecho. Mi papá alzó la voz, es tu hermana, Sofía. No seas egoísta, tú ya tienes todo. Quise gritarles que todo lo que tenía lo construí sola, pero entonces vino el golpe que no esperaba. Valeria, por fin, habló. Sofía, no queríamos decirte, pero tomé un préstamo a tu nombre. Solo 500,000 pesos, para salvar la academia. Pensé que no te importaría. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Dije, sintiendo que me faltaba el aire. Revisé los documentos que traía, Valeria había falsificado mi firma, usando mi segundo local como garantía. Si no pagaba, lo perdería todo. ¿Falsificaste mi firma?, le grité, con las manos temblando. Sí, pero fue por la familia, tú no entiendes, respondió, sin un ápice de culpa. Miré a mis papás, esperando que dijeran algo. Mi mamá solo murmuró, perdónala, hija, estaba desesperada. Mi papá añadió, si nos ayudas con esto, todo se arregla. No lo podía creer. No solo querían mi dinero, sino que defendían a Valeria después de que me puso en riesgo. El coraje me quemaba. Recordé cada rechazo, las clases de costura que no me pagaron, los 50,000 pesos que me negaron, la clienta que Valeria me robó, las mentiras que esparció en redes. Y ahora esto. No soy su salvavidas, grité. Ustedes me dieron la espalda toda la vida, y ahora quieren que pierda lo que construí, fuera de mi local. Mi papá intentó hablar, pero lo corté, váyanse. Valeria abrió la boca, pero mi mirada la calló. Se fueron, y yo me quedé sola, temblando. Contraté a un abogado para resolver el fraude, pero me costó 100,000 pesos y noches sin dormir. Estaba rota, no por el dinero, sino por la traición. Había tocado fondo, y por primera vez, me pregunté si valía la pena seguir siendo la hija fuerte que todos esperaban. Echar a mis papás y a Valeria de mi local en Tlaquepaque, después de descubrir que ella falsificó mi firma para un préstamo de 500,000 pesos, fue como arrancarme un pedazo del alma. Sus rostros, mi papá derrotado, mi mamá llorando, Valeria sin su arrogancia, se quedaron grabados en mi mente. Gasté 100,000 pesos en un abogado para salvar mi segundo local, pero el verdadero costo fue emocional. Me sentía traicionada, vacía, preguntándome si alguna vez fui algo más que la fuerte para mi familia. Durante 3 meses, no supe de ellos. Me enteré por una vecina que vivían en un albergue en Guadalajara, compartiendo un cuarto húmedo y haciendo fila para comer. Aunque me repetía que se lo merecían, algo dentro de mí no me dejaba en paz. No podía ignorar que, a pesar de todo, eran mis papás. Recordé las noches en que mi mamá me enseñaba a hacer conservas, o como mi papá, aunque duro, me construyó aquel mostrador para mi primer local. Pero también pensé en Valeria, la hermana que me robó una clienta, que manchó mi negocio con mentiras, que arriesgó mi futuro con su fraude. No quería cargar con ella para siempre. Después de mucho pensarlo, decidí visitarlos. Llegué al albergue un sábado, con el corazón en un puño. El lugar olía a humedad, y las paredes estaban descascaradas. Los vi sentados en una banca, mi papá, encorvado, con la mirada perdida, mi mamá, con el pelo más gris y ojeras profundas, Valeria, flaca, sin rastro de su altivez. Nadie habló al principio. Me senté frente a ellos y dije, con voz firme, les pagaré un departamento pequeño por un año. Está cerca de la ciudad. Pero hay condiciones, Valeria debe trabajar, y después de esos 12 meses, no habrá más ayuda. Mi mamá levantó la cabeza, con un brillo de esperanza. Gracias, hija, lo haremos, murmuró, con lágrimas. Mi papá solo asintió, lento, como si por primera vez aceptara que se equivocó. Valeria intentó hablar, pero mi mamá la detuvo con una mirada. Me dirigí a ella, Valeria, no más excusas. Si no cumples, no te ayudaré. No respondió, solo bajó la vista. Expliqué mi decisión, no quiero que mis papás terminen en la calle, pero no voy a cargar contigo para siempre.
si no trabajan, solo pagaré el departamento para ellos, no para ti. Mi papá me miró un momento y dijo, casi en un susurro, está bien, Sofía. Fue la primera vez que sentí que me veía, no como la hija que siempre puede sola, sino como alguien con derecho a poner límites. Regresé a mi local esa noche, sintiendo un alivio agridulce. Había hecho lo correcto, pero con el corazón protegido. No podía borrar los años de rechazo, las clases de costura que no me pagaron, los 50,000 pesos que me negaron, las traiciones de Valeria, pero tampoco quería convertirme en alguien que abandona a su familia por completo. Ese año sería su última oportunidad. Reflexioné sobre mi vida. A los 40, había construido un negocio exitoso, 2 locales, un nombre respetado en el mundo artesanal. Lo hice sola, contra todo, y eso me llenaba de orgullo. Pero también me hacía preguntarme, ¿y si mi familia nunca cambia? Ahora quiero saber qué piensas tú. Si tu familia te hubiera dado la espalda como a mí, si te hubieran traicionado una y otra vez, ¿los ayudarías, o los dejarías enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Escríbelo, por favor, porque tu opinión me importa. Y quédate conmigo, porque esta historia aún no termina. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta el final del video. Tal vez alguna vez te han malinterpretado, ignorado o incluso herido dentro de tu propia familia. Si esta historia tocó algo en ti, no dudes en dejar un like o escribir un comentario. Leo todos, y valoro muchísimo lo que tienes para decir.